Día 148. Lección 16. El apóstol San Pablo. Quinto. Importancia para los cristianos. Su teología. A través de sus cartas, que fueron escritas para atender a problemas específicos que se presentaban en las distintas iglesias, se evidencia la importancia y la profundidad del pensamiento paulino. Cada carta tiene su propia manera de argumentación, usando el lenguaje adecuado para los asuntos que quería tratar. De su conjunto podemos extraer las líneas generales de su pensamiento sobre la salvación, lo que nos indica cuál es su verdadero significado y refuta las falsas concepciones que sobre la misma se presentaban en la época. La ley y la gracia. Como apóstol que era de los gentiles, Pablo se preocupó por aclarar que lo que se consideraba como requerimientos de la ley judía no eran aplicables a los creyentes gentiles, insistiendo en la justificación por medio de la fe. En sus escritos, sobre todo en Romanos y en Gálatas, procura explicar cuál había sido la función de la ley, enfatizando que toda ella había sido cumplida por Jesucristo, especialmente con su muerte en expiación por los pecados del mundo. Los creyentes han muerto con Cristo, por tanto, han muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Leer Gálatas capítulo 2, versículo 19. Esa muerte hace a los hombres libres de la ley. Los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Leer Romanos capítulo 6, versículo 14. Con todo, las estipulaciones del Antiguo Testamento debían ser tomadas muy en cuenta, sabiendo que están escritas para amonestarnos a nosotros. Leer en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Siempre subraya a los creyentes que la fe en Cristo y la conversión tenían por resultado una conducta de santidad. La justificación por la fe. El apóstol hace énfasis en que toda la Biblia enseña que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Fue necesario que Jesucristo, hombre perfecto, el justo por antonomasia, diera su vida en expiación por los pecados de la humanidad, satisfaciendo así la justicia divina. Basado en ese hecho, Dios ofrece gratuitamente justificar a todos aquellos que creen en su Hijo. Los que reconocen y aceptan que el sacrificio que Él hizo fue en particular favor. La justificación es, entonces, un don de Dios. Así, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Leer en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. La reconciliación. Explica Pablo que el pecado del hombre le puso en situación de enemistad con Dios, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Leer en Romanos capítulo 8, versículo 7. El Señor Jesús vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Leer Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice que Dios ha dado a los creyentes el ministerio de la reconciliación, que anuncia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y que ahora es
como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Esta reconciliación con Dios produce otra entre los seres humanos entre sí. Para comenzar, la división entre los judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Leer Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 18. La Iglesia. De especial significación fue el aporte de Pablo al entendimiento de lo que es la Iglesia. Explica que ella es la casa de Dios, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Jesucristo es el fundamento de ella. Leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Él es su cabeza y ella es su cuerpo. Leer Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Esta figura se refuerza con otra. La Iglesia es la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Leer Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10. El propósito de Cristo es santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Leer Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Su escatología. El apóstol habla frecuentemente de la segunda venida de Cristo. Decía que es preciso que Él reine. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Los tesalonicenses se habían convertido para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Les animaba a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Con esto indicaba, sería completaria la redención, no solo de los hombres, sino de toda la creación. Su lucha contra los excesos. Por otra parte, tenía que estar vigilante siempre a causa de los excesos que se producían en medios cristianos que interpretaban mal ese significado escatológico de la salvación. Algunos, como en el caso de ciertos tesalonicenses, no veían la necesidad de trabajar, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Otros decían que la resurrección ya se efectuó.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Había que advertir contra los espíritus engañadores que prohibirían casarse. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, y así sucesivamente.